vamos a resolver algunos ejercicios adicionales que nos vayan clarificando cómo hacer los cálculos para este tipo de reactores. Este segundo ejercicio que vamos a resolver a continuación nos refiere a esta reacción que está expresada de manera general de esta forma. Tengo un reactivo A que se convierte en un producto B, la proporción estequiométrica es 2:1, me señalan que la reacción va a ocurrir en forma diabática y en un reactor de volumen constante. Eh, Dado que es un proceso diabático, sabemos que las variaciones de temperatura son atribuibles al calor de reacción. La conversión que se pretende alcanzar es del 80%. Y en este caso nos piden construir una gráfica que me permita observar cómo va a ir cambiando la conversión en función del tiempo. Y esto partiendo de una temperatura inicial de 330 Kelvin y además me dan los datos del estudio cinético, pero fíjense que lo que me dan en la tabla es a distintas temperaturas el cociente constante cinética entre volumen. Tomemos en consideración que la constante cinética varía con la temperatura, mientras que el volumen, al ser constante, pues ese no se ve afectado por la variación de temperatura. Sin embargo, este cociente constante entre volumen tiene unidades de moles a la -1, minutos a la -1, y todos los valores que aquí tengo están multiplicados por un factor de 10 a la 3. Eso quiere decir que para efectos de cálculo, estos valores los deberé tomar por 10 a la -3. Me indican cuál es el calor de reacción por mol de A que reacciona. Y aquí yo quisiera desde ahorita hacer la siguiente observación. Este calor de reacción no corresponde a esta estequiometría, porque esto es por mol de A que reacciona. Eso quiere decir que al hacer nuestros cálculos, sobre todo los que involucran la estequiometría de la reacción, yo debo ajustar esta estequiometría para que corresponda a la referencia del calor de reacción. Siguiente observación, este calor de reacción está referido a una temperatura. Y al dármelo referido a una temperatura, pues va a ser mi calor de referencia para poder deducir la ecuación que relacione al calor de reacción con la temperatura. Aquí el calor de reacción no lo vamos a tomar constante, sí debemos tomar en cuenta el efecto de la temperatura sobre el calor de reacción. Como datos adicionales, me indican que partimos de 2 moles de A y que al inicio no tengo producto, y me dan las capacidades caloríficas a volumen constante, tanto de A como de B, en donde se sobreentiende que estos valores los vamos a asumir como independientes de la temperatura. Les voy a pedir, por favor, que anoten esto en su cuaderno y ahorita que terminen me avisan para proceder entonces a ver la solución. Ya que terminen, avísenme, por favor.
Ya terminaron. ¿Sí, ya terminaron, compañeros? Ya casi, profe. Eh, ¿Ya estuvo? Bueno, hemos ya dicho en varias ocasiones que cuando son reactores homogéneos no isotérmicos, debemos trabajar de manera conjunta con el balance de masa y el balance de energía. El balance de masa me da la relación tiempo-conversión, el balance de energía me da la relación temperatura-conversión si el proceso es adiabático. Entonces, dado que en este caso la ecuación de balance de masa incluye la ecuación cinética, pues lo primero que tenemos que hacer es plantear la ecuación cinética en función tanto de la conversión como de la temperatura. Iniciamos primeramente retomando, dado que los datos del problema me sugieren que es una cinética de segundo orden, pues planteamos primero la ecuación cinética para la reacción irreversible y procedemos a hacer la deducción de la expresión matemática en función de la conversión fracción. Eh, Dado que la nomenclatura que nosotros usamos Z representa la fracción de conversión, ya sabemos que los moles que me quedan sin reaccionar del reactivo los puedo expresar en función de Z de la manera que está aquí indicada. El número de moles de A es igual al número de moles de iniciales por la fracción no convertida y sabemos que la fracción no convertida corresponde a 1 menos Z. Entonces, a ver, déjenme hacer una cosa. Anoten esto, esta partecita, ahorita les muestro lo demás.
Bueno, vamos a ver. Entonces yo les decía, el número de moles de A va a ser igual a N0 por 1 menos Z. Y tomemos en cuenta, por otro lado, que la concentración la expresamos como un cociente del número de moles de A entre volumen. Por lo tanto, si yo sustituyo en esta ecuación de la concentración donde tengo el número de moles de A, su equivalente por el número de moles de A inicial por 1 menos Z me queda así. Ahora bien, se me lo llevo a la ecuación cinética. Aquí tengo la ecuación cinética para la reacción irreversible de primer orden. Y voy a sustituir esto aquí. Pero si se fijan de manera intencionada, como sea cero, me quedaría al cuadrado. Lo descompongo en dos factores, estos dos de aquí. Pero en un caso, uno de los factores lo dejo como concentración ya inicial y en el otro caso la constante cinética la englobo con el volumen. ¿Por qué hago eso? Bueno, porque los datos que me da el problema son de este cociente en función de la temperatura. Entonces, al reacomodar la ecuación, pues como pueden darse cuenta, aquí ya la dejé expresada en términos del cociente que me dan en la tabla de datos, de la concentración día inicial y del número de moles día iniciales. Ahora bien, de la ecuación de balance de masa, la ecuación de balance de masa que estuvimos manejando cuando el proceso es isotérmico es de esta manera. Ya señalamos que al ser un isotérmico y dado que R depende de dos variables que es temperatura y conversión, el balance lo debemos escribir en forma diferencial, expresado de esta forma, donde ya señalamos que el cociente sea cero entre RA por cuestión de simplificar la nomenclatura, lo vamos a llamar la función alfa que depende de z y de t. Bueno, pero para poder tener la expresión de alfa, yo debo reacomodar esta ecuación de manera de que de un lado de la ecuación me quede el cociente sea cero entre RA, y eso nada más me implica reacomodar estos términos para obtener la función. Hasta aquí todo esto es claro, compañeros. Sí, profesor. Bueno, escriban eso en su cuaderno y ahorita que terminen me avisan, por favor. ¿Y estuvo, compañeros?
¿No falta nadie? Bueno, entonces, como pueden darse cuenta, a ver, déjenme avanzar un poquito para que esté a la vista todo esto. Eh, lo que voy a hacer es que esta RA la voy a pasar dividiendo del lado contrario. Por lo tanto, K entre B pasa dividiendo del lado opuesto, igual que N a 0 por 1 menos Z. Aquí lo tengo. Los paso dividiendo. Entonces, esto que está aquí por definición viene siendo mi funcional. Pero recuerden que KB, la dependencia de la constante cinética con la temperatura estaría dada a través de la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius es esta. Si yo divido ambos lados de la igualdad entre una misma constante, la igualdad no se altera. En este caso, como lo que me dan es el cociente K entre B, divido el lado izquierdo y el lado derecho entre la constante V, que es el volumen, pero este cociente me genera una nueva constante que le estoy llamando A'. Entonces, como pueden ver, así logro relacionar el cociente KB con los parámetros de la ecuación de Arrhenius. Y al hacer la aplicación de logaritmos naturales sobre esta ecuación, logro acomodar la ecuación de manera que se asemeje a lo que es la ecuación de una línea recta para poder hacer el ajuste por mínimos cuadrados que me permite evaluar las constantes asociadas a la ecuación de Arrhenius que me permiten determinar la dependencia del cociente KB con la temperatura que obviamente vamos a tener que sustituir aquí. Bueno, dado que, bueno, anoten esto en su cuaderno y ahorita que acaben me avisan, por favor. Ya terminaron. Suri me dice que ya acabó los demás. Bueno, derivado del ajuste por mínimos cuadrados, los valores que se obtienen del ajuste, estos los pueden obviamente ustedes comprobar, ya sea con su calculadora científica o recurriendo al Excel para hacer la estimación lineal. Los parámetros que obtenemos son los que ven aquí. El logaritmo natural de A' nos da 6.697183 y al sacar el antilogaritmo para encontrar lo que vale A' me da este valor. El cociente de energía de activación entre R, pues me da el valor que ustedes tienen aquí a la vista.
y el factor de correlación, pues es el que ustedes ven aquí. Ahora bien, es importante señalar que el factor de correlación es muy aceptable, tiene un valor próximo a la unidad, sin embargo, hay un poquito de dispersión de los datos, pero pues no es tan grande. Ahora ya teniendo estos valores, pues sustituimos en la ecuación que dejamos planteada acá en esta, lo que vale energía de activación entre R, lo que vale A', lo que vale el número de moles ya iniciales, y entonces al hacerlo, pues la ecuación nos queda de la siguiente manera. Nos queda así. Esta sería la función alfa, y dado que la derivada del tiempo respecto a z es alfa, pues entonces la ecuación diferencial nos queda planteada de esta forma. Entonces ahí tengo la ecuación diferencial eh, del balance de masa. Me falta ahora balance de energía. Anoten esto en su cuaderno, ahorita que terminen me avisan, por favor. Ya terminaron. Bueno, vamos al balance de energía. Siendo un proceso de tipo adiabático, el balance de energía que debemos considerar es este de aquí. Aquí este balance tiene una diferencia respecto a la ecuación original que habíamos planteado. Les voy a decir cuál es la diferencia. Si ustedes revisan el balance que trabajamos el día de ayer, el término que cambia es el de acá. En el problema del día de ayer no teníamos una suma, teníamos masa total por el CP de la mezcla y el CP era un CP promedio y eso nos permitió usarlo no como una suma. Pero en este caso me están dando el CP del reactivo y del producto. Eso implica que debo tomar en cuenta los cambios de composición. Y si tomo en cuenta los cambios de composición, el término del lado izquierdo cambia. El que aquí tenga que incluir moles o masa depende de las unidades del CP. Como el CP está dado por mol, pues aquí debo meter moles. Entonces, al expresar el lado izquierdo como una suma, como lo tengo aquí, estaría tomando en consideración los cambios de composición. Y les recuerdo otra vez, acá tengo calor de reacción. El calor de reacción puede ser constante o puede variar con la temperatura. Ya señalamos que en este caso
sí vamos a tomar en cuenta la variación con la temperatura. Entonces, como ven, dado que el coeficiente estequiométrico se va a tomar en consideración a los coeficientes estequiométricos para expresar el calor de reacción como una función de la temperatura, como se les señalé al principio, primero tengo que ajustar esta estequiometría para que corresponda con el valor de calor de reacción que me dan, porque el calor de reacción que me dan está referido por mol de A que se consume. Entonces, cuando vieron el tema de termoquímica, pues ya saben que eso está relacionado con la estequiometría de la reacción. Entonces, habiendo hecho el ajuste, ahora sí expreso que el número de moles de A es lo que tengo al inicio por la fracción convertida, pero lo que se forma de B es la mitad de lo que reacciona. Cuando yo desgloso la ecuación de balance de masa, y sobre todo si tomo el lado derecho de la ecuación, si ustedes se fijan, esa suma que tengo del lado derecho la puedo expresar de la siguiente manera. Sería número de moles de A por el Cp de A más número de moles de B por el Cp de B. Y eso a su vez, esto lo sustituyo en términos de la conversión fraccional. Este, como pueden ver aquí, Na lo sustituí por su equivalente como Na0 por 1 menos Z, mientras que Nb lo sustituí por su equivalente como un medio de Na0 por Za. Na0 es factor común, factorizo Na0 y ahora sustituyo los valores del CPDA que vale 20, del CPDB que vale 30. Y simplemente voy a hacer las operaciones algebraicas de manera que pueda yo obtener esta suma expresada en función de la composición, de la conversión fraccional, perdón, que como señalamos de esta manera, estamos tomando en cuenta la variación con la conversión. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, compañeros? No, profesor, todo claro. Gracias. Anoten esto en su cuaderno y ahorita que terminen me avisan, por favor. ¿Ya estuvo? Mitsuri me dice que ya, los demás, falta alguien. ¿No falta nadie? Bueno, les muestro entonces cómo queda, bueno, ya se visualizaba cómo nos quedaba este término del lado izquierdo. Ahora bien, debo expresar el calor de reacción en función de la temperatura y recordando
lo que ya se estudió de termoquímica, ustedes saben que para hacer eso debo recurrir a lo que es la ecuación de Kirchhoff, de la ley de Kirchhoff. Esta expresión que ustedes ven aquí relaciona la dependencia del calor-reacción con la temperatura, pero esto implica el cálculo del delta Cp0 que ustedes ven ahí. El delta Cp0 se obtiene aplicando lo que sería la ley de Hess, pero en lugar de usarlo con base a los calores de reacción, lo usamos con base a lo que sería los CPs. Y aquí es donde vamos a involucrar la estequiometría. Para B es un medio, el coeficiente estequiométrico, B es un producto, coeficiente estequiométrico lo tomamos positivo, y en el caso del reactivo, su coeficiente estequiométrico es -1, por eso aquí nos aparece este signo menos, y recordemos que cuando se trata de reacciones en fase líquida, CP y CB numéricamente valen lo mismo, no hay diferencia entre estos dos valores, así que si me dan CP o me dan CB es lo mismo para caso de reacciones en fase líquida. Aquí está la sustitución para lo que es el cálculo del delta CP0, como ustedes lo están viendo aquí, y tal como ya lo habíamos manejado anteriormente en termoquímica, nos da -5 calorías sobre mol Kelvin. A ver, aquí el Kelvin lo puse negativo en lugar de, digo, minúscula en lugar de que fuera K mayúscula. Y ya teniendo este valor, a ver, un segundito, y ya teniendo ese valor del delta Cp, regreso a la ecuación de Kirchhoff para poder obtener la relación entre el calor de reacción y la temperatura. Como eso no está visible todavía bien, pues anoten esto en su cuaderno y ahorita que termine me avisa. ¿Y estuvo? Bueno, veamos qué resulta de sustituir los valores que tenemos en la ecuación de la ley de Kirchhoff. Antes de perderla de vista, ahorita que le avance, recuerden que este calor me lo dan en los datos. Ah, aquí hay otra cosa que le falta a esta ecuación. Esta ecuación le falta la diferencial de temperatura. A ver, un segundito. Falta diferencial de que aquí, lo comí sin querer. Bueno, entonces, como les decía, aquí lo que vamos a hacer es sustituir este valor que me dan como dato. Este delta Cp es este valor que acabo de calcular. Como es independiente de la temperatura, lo voy a poder sacar fuera. Aquí lo tengo, si se fijan. ¿Sí? La integración es muy sencilla porque solamente se cancela la temperatura
y sustituyo límites de integración y al momento en que simplifico, pues la ecuación que relaciona al delta, al calor de reacción con la temperatura es esta que ven aquí. Ya tengo todo lo que necesito para sustituir en la ecuación de balance de energía. Entonces, si procedo a la sustitución, nos queda de la siguiente manera. Por un lado, como ustedes están viendo, en lo que toca a esta parte, en el análisis que hicimos anteriormente nos dio esto. Esto es esto de acá. Y donde aparece delta H de reacción es esta ecuación que tengo aquí. Entonces la ecuación me queda de esta manera. Aquí está el balance de energía. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? Maestro, gracias. Ok, anoten esto en su cuaderno, por favor. Ahorita que termine, me avisan. Ahí está. Bueno, evidentemente ustedes se dan cuenta aquí que el Na0 aparece multiplicando del lado derecho y lado izquierdo, entonces voy a poder cancelar Na0. ¿Ya acabaron? ¿Falta alguien? ¿No falta nadie? Bueno, entonces cancelamos Na0 y fíjense, esta es la ecuación ya cancelando Na0 y aquí está el acomodo de la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial pues es muy fácil de resolver, pero si yo no quisiera esforzarme resolviéndola analíticamente, pues a partir de aquí ya me puedo ir al Polymath y meter esta ecuación diferencial del balance de energía con el balance de masa y resolver. Cuando es una ecuación diferencial fácil de resolver, yo les decía, bueno, nos conviene hacerlo. En este caso, la ecuación es una ecuación diferencial de variables separables. Aquí están separadas las variables e indicando la integración. Del lado izquierdo me queda un logaritmo natural negativo, del lado derecho me queda un logaritmo natural también negativo. Ah, no es cierto, del lado izquierdo es positivo, del lado derecho es negativo. Y del lado derecho, para no poner el signo negativo, invertimos el orden de sustitución como ven aquí. Se sustituyen límites de integración, me quedan diferencias de logaritmos que puedo expresar como cocientes. Y al expresar esa diferencia como el logaritmo de cocientes, puedo sacar antilogaritmo en ambos lados, cancelo el logaritmo y de aquí despejo temperatura. Y la ecuación final que me da la relación temperatura-conversión es la que tienen aquí a la vista. Con esto, habiendo hecho esta integración, ya solo tengo una ecuación diferencial que resolver, lo cual lo puedo hacer pues con cualquier método numérico, ¿no?
Y aquí en el que quiero hacer hincapié es el de Euler, porque les repito, aunque es menos exacto, para cuestión de lo que sería la evaluación que haremos al final, pues sí voy a requerir que lo hagan de esta manera. Pues voy a esperar a que lleguen aquí y ahorita que terminen me avisan. Si hay alguna duda, me lo hacen saber, por favor. ¿Ya terminaron? Bueno, parece que ya varios se acabaron. Entonces vamos a ver cómo está el método Euler. Como vamos a resolver, dado que ya tenemos integrado el balance de energía y en el caso del método de Euler, solo vamos a resolver la ecuación diferencial del balance de masa con el método numérico, pues evidentemente aquí lo primero es escribir el balance como en forma de incrementos. Y el balance escrito en forma de incrementos nos queda así, es alfa promedio por delta z. Entonces ya vimos la tablita como la construimos el día de ayer. Primero debo elegir un valor de delta z. En este caso, nuevamente volvimos a elegir incrementos de punto 1. Evidentemente, si fuera más pequeño el incremento, pues mejor es el resultado, pero para efectos de ilustrar el procedimiento, pues y por facilidad y no hacer tantos cálculos, vamos a elegir ese tamaño de incremento. Entonces, como ven, la z la variamos de punto 1 en punto 1 hasta llegar a punto 8, que es el valor de conversión que se quiere alcanzar. Esta columna donde estamos reflejando cuánto vale la temperatura para cada una de estas conversiones, pues obviamente le estamos calculando con base en esta ecuación. Cada valor de z que aparece en esta columna lo sustituimos aquí y eso me permite calcular la temperatura. Siendo una reacción exotérmica, como es de esperarse, la temperatura tiende que ir incrementándose conforme va transcurriendo el tiempo, que es lo que estamos viendo aquí.
Ahora, el valor de alfa, ¿cómo lo calculo? Bueno, el valor de alfa lo calculamos con la expresión matemática de alfa que ya hemos dejado planteada acá arriba, esta ecuación de acá. Como ven, alfa depende de t y de z, entonces para cada conjunto de valores de temperatura conversión, hago la sustitución en esa fórmula y con eso calculo toda esta columna de aquí. Después procedo a los valores de alfa promedio. Alfa promedio, ya dijimos que es el promedio para el incremento. Entonces, el primer incremento es pasar, perdón, el primer incremento es pasar de 0 a 0.1. Por lo tanto, los valores que debo promediar son estos dos. Y el promedio de estos dos valores me da este de aquí. Cuando paso de punto 1 a punto 2, pues los valores que debo promediar son estos dos. Entonces, el promedio de esos dos valores me da este segundo valor. Y así de manera sucesiva. Siempre cada promedio que aquí aparece es el que corresponde al valor de alfa al final del incremento más el anterior. Y una vez que tengo los valores de alfa promedio, pues calculo el delta de tiempo. Y el delta de tiempo lo calculo con base en esta ecuación. Debo multiplicar alfa por el valor de delta z. Cada alfa por el valor de delta z. Pero como todos los delta z valen punto .1, pues ustedes por eso ven que el punto decimal está corrido una posición en esta columna. Y finalmente tenemos los tiempos totales. Y ya saben cómo se calcula. A este tiempo le sumo este incremento y me da este valor de aquí. A este tiempo le sumo este incremento y me da este valor de acá. Y así de manera sucesiva hasta llegar al final. Y de acuerdo a este cálculo, nos estamos encontrando que para lograr la conversión del 80%, requerimos de este tiempo y mi temperatura final será esta. Entonces, por eso aquí estamos indicando que el tiempo total con este método me da esto de aquí. ¿Se entendió el procedimiento de cálculo, compañeros? Sí, maestro. Ok, anoten eso en su cuaderno y ahorita que lo tengan me avisan, por favor. ¿Ya terminaron? Ya sí, muy bien, espero.
¿Y estuvo? No falta nadie. Bueno, nos vamos ahora con Polymath. Polymath, fíjense, aquí le estoy indicando cuáles son las dos ecuaciones diferenciales que hay que meter al Polymath y les estoy indicando cuál es el intervalo para resolver y cuál es la temperatura de inicio y la z de inicio. A ver, les pido por favor, les doy un par de minutitos, metan esto al Polymath, por favor. Abran su Polymath y métanlo. Me espero un poquito a que lo hagan y ahorita les muestro lo que a mí me resultó. Pero háganlo, por favor, y me dicen qué resulta. Bueno, Adriana dice que da eso. Los demás, les voy a mostrar cómo lo tengo yo aquí. Así metí las ecuaciones diferenciales. Obviamente las condiciones iniciales, tal como se lo señalé. Y el resultado final que a mí me arroja es de 362.6378, lo mismo que le da a Adriana. Espero que a ustedes les haya dado eso. Y ustedes saben que cuando esta captura que tengo aquí solo es el resumen del resultado final, pero saben que cuando el Polymath resuelve las ecuaciones arroja tres ventanas. Una que incluye el resultado final, otra que incluye la tabla de los resultados para distintos incrementos. Y si le pedí la tabla, pues abriría una tercera ventana con lo que sería la gráfica. En este caso me pedían hacer una gráfica. Yo aquí hice la gráfica apoyándome, pero del Excel. Me llevé los valores al Excel y obtuve la gráfica que me pedían. Entonces aquí la gráfica la hice tomando en cuenta la conversión fraccional en función del tiempo. Y esa es la curva que me dio. El mismo Polimanes puede hacer la tabla Stiles, entonces en un momento dado eso no sería problema. Como pueden ver, esta es la gráfica temperatura-tiempo para también ir visualizando cómo varía la temperatura en función del tiempo. Y de aquí obtuve esta tabla de resultados. Es un resumen de algunos de los valores de la tabla que arroja el Polymath. Ustedes esa tabla se las da el Polymath, entonces no hay necesidad de que la tomen. Como ven, aquí lo relevante es saber llegar a las ecuaciones diferenciales que vamos a plantear. De nada me sirve tener el Polymath a la mano y tener cualquier recurso que resuelva ecuaciones diferenciales si no las sé plantear. Entonces, adelantándome un poquito a lo que sería el examen presencial, le voy a dar mucho peso en este tipo de problemas a que sepan llegar a plantear las ecuaciones diferenciales de balance de masa y de energía. Y lo que es el método numérico de solución, pues sí lo voy a tomar en cuenta, pero con un peso muy pequeñito, porque sé que al no tener la computadora a la mano, pues va a ser muy complejo que ustedes lo puedan resolver en el tiempo que se va a dar para el examen. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario con relación a este ejercicio, compañeros? No, profesor, todo claro. Gracias. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Nadie más aparte de Itsuri? Bueno, si no hay ninguna otra duda, pues vamos entonces a un ejemplo más.
Este enunciado me quedó en dos partes porque está un poquito largo. A ver, anoten esto y ahorita les platico de qué se trata. Vayan anotando esta partecita, les voy a dejar anotar primero el problema y ya que terminen me avisan, por favor. ¿Ya terminaron esta primera parte? ¿Sí? ¿Parte de Itsuri ya todos? Pues les muestro el resto del enunciado del problema para que lo copien junto con los datos. Y ahorita se los platico, ¿no?
Y estuvo. Y acabaron. ¿No pasa nadie? Bueno, vamos a revisar qué dice el enunciado del programa. Usted ya lo leyeron al momento de irlo copiando. Y básicamente nos dice lo siguiente. Tenemos una reacción de descomposición de un aceite que denominan aceite acetilado y cuya cinética es de primer orden. Ya me están indicando en qué unidades se calcula la constante cinética cuando usamos esta ecuación. Y también me señalan en qué unidades se expresaría la concentración. La concentración, pues, se expresa en gramos por cada mililitro de ácido acético, pero me dice que debe ser equivalente al aceite acetilado presente en cualquier tipo. Y como esa cantidad de aceite va cambiando conforme se consume, pues bueno, evidentemente eso está relacionado con la variación de esta concentración. Me dan como dato el hecho de en qué intervalo de temperatura se hizo el estudio cinético y basado en eso, cuánto da la energía de activación y cuál es la expresión de la ecuación cinética, perdón, de la ecuación de Arrhenius. Al final de cuentas, aunque esté escrita de esta manera, esta viene siendo la ecuación de Arrhenius, que relaciona la dependencia de la constante K con la temperatura. Esta reacción es endotérmica y me dicen cuánto vale el calor de reacción. Observen que en este caso el calor de reacción no me dicen que sea constante, pero tampoco me dan una temperatura de referencia. Al no darme la temperatura al que está referido el calor, entonces de manera implícita estaríamos asumiendo de que es un proceso, perdón, que el calor de reacción lo puedo asumir constante. Me dan también cuál es la proporción, y aquí esto es importante decirlo, es una proporción.
en la que me señalan cada gramo de aceite qué cantidad de ácido acético equivale. Y de manera tal que me dicen que la descomposición de un gramo de aceite me da origen a esta cantidad de ácido acético. El CP de la mezcla es un CP promedio, que al ser promedio, pues lo voy a poder tomar como constante. Me dicen que los vapores de ácido que salen del reactor están a la misma temperatura a la que se encuentra la mezcla de reacción. El inciso A considera la operación adiabática, partiendo de una carga inicial de 600 libras de aceite acetilado, me dan la temperatura inicial y me dan la densidad de la mezcla de reacción. Y en el inciso B es también la operación isotérmica, pero es adiabática y no isotérmica, porque aquí, perdón, es no adiabática y no isotérmica. Aquí sí voy a intercambiar calor con el reactor, pero va a ser en una proporción que no anula el calor de reacción. Dado que es endotérmica la reacción y la temperatura tendería a disminuir, lo que estamos haciendo al calentar es disminuir el decremento de temperatura, es contrarrestar en parte ese calor de reacción. Bueno, este es el contexto general de lo que es el planteamiento del problema. Ahora bien, obviamente que aquí, tanto en el inciso A como en el B, vamos a trabajar con el balance de masa y de energía. La ecuación de balance de masa es la misma en ambos casos, lo que me va a cambiar es el balance de energía. Entonces, comencemos con el planteamiento del balance de masa. De sobra ya saben que esta es la ecuación de balance de masa, que al ser una operación no isotérmica, pues hay que reescribir la ecuación como una derivada y que RA la debo expresar en función de la conversión y la temperatura. Bueno, en este caso, al ser volumen constante, se vale que esta concentración de A la exprese como el producto de CA0 por 1 menos Z. Pero a su vez, tomando como base la ecuación que me dan en el problema, la constante K1 la puedo sacar como la exponencial de esta suma. Entonces, aquí ya tendría RA en función de la conversión y la temperatura. Vamos a hacer un reacomodo de esta ecuación que acabamos de plantear aquí, de esta ecuación, de forma tal que tengamos el cociente sea cero entre RA. ¿Qué hago? Este sea cero lo mantengo de este lado, RA lo voy a pasar dividiendo del lado opuesto, y al reacomodar me queda que el cociente sea cero entre RA, que es alfa, sería el cociente del exponencial de 25.163.56 entre t menos 36.2 y entre 1 menos z. Evidentemente, aquí como 50.000 son calorías por mol, sustituyo el valor de R, que es 1.987, divido 50.000 entre 1.987 y me da esta cantidad que ven aquí. Ya tengo la ecuación para alfa. Esta me va a servir en los dos incisos. Este es mi balance de masa. Me voy con el balance de energía. Observen cómo ahora, como nuevamente me da un CP promedio del lado izquierdo, no pongo la suma que puse en el problema anterior, sino que pongo el producto de masa total por CP. Ahora me dan masa y el CP está referido por unidad de masa, entonces aquí multiplico por la masa total. Y ya sabemos que la masa total, independientemente de las reacciones que ocurran en el interior del reactor, siempre van a valer lo mismo. Ahora bien, este número de moles de A iniciales, yo lo puedo expresar como el cociente de los moles de A entre la masa molar de A. Y al hacer el reacomodo de mi ecuación diferencial, esta masa total que tengo aquí multiplicando, la paso dividiendo a M a 0. Y esto es la relación de la masa de ácido acético respecto a la masa total, que es la masa del aceite acetilado, que es la proporción que me dan como dato en el problema. ¿Hasta aquí alguna duda de esta parte, compañeros? ¿Alguna duda? Sí, profesor, ¿podría repetir nuevamente por qué en el exponencial teníamos más 36.2 y después con alfa tenemos menos 36.2? Bueno, lo que pasa es que este exponencial, fíjate, esta RA la pasas dividiendo hacia cero, pero esto lo tienes que pasar dividiendo del lado contrario.
Entonces te quedaría 1 entre esto, pero lo subo al numerador y al subirlo al numerador tengo que cambiar los signos, este negativo y este positivo. ¿Sí Ah, sí, profesor. Sí, gracias. O sea, noten eso, por favor. ¿Y estuvo?
Bueno, ¿ya terminaron? Bueno, entonces ahora vamos a sustituir datos. Como ustedes ven, aquí ya tengo la sustitución de los datos. Este cociente se va a dimensionar porque es un cociente de masas y en el enunciado del problema me dicen que vale 0,156. El calor de reacción, que es independiente de la temperatura, la masa molar, que es este valor, y lo que vale la capacidad calorífica. Si ustedes hacen el análisis de unidades, se van a dar cuenta que esto queda en Kelvin y pues aquí me queda un signo negativo. Eso quiere decir que esta variación es constante e independiente de la composición. Entonces, es una ecuación muy fácil de resolver analíticamente para el caso adiabático y podemos proceder a su evaluación. Les voy a pedir que anoten esto, ahorita vemos cómo queda la integración de eso. Brenda me dice que ya terminó los demás. Bueno, vamos a ver. Aquí, como ven, está la separación de las variables. Aquí lo estoy indicando en esta ecuación. Y la posterior integración. Como es una integral muy sencilla, pues el resultado aquí lo tenemos. Esto me da origen a una ecuación que me establece una relación lineal entre lo que es temperatura y conversión. El balance de masa, al usar el método de Euler una vez más, lo escribo en forma de incrementos y así me queda la ecuación de balance. Entonces, el procedimiento ya se los expliqué en los problemas anteriores de cómo se aplica el método de Euler en este caso. Entonces, como ven, aquí está la tabla, parte de la tabla. Eh, ya les dije, seleccionamos el incremento, aquí otra vez fue de punto 1, variamos el incremento de 0 hasta, en este caso, 90%. El problema no me pide un valor, a ver, déjenme ver, solo me pide una tabla donde yo pueda representar cómo varía la conversión, la temperatura y el tiempo de reacción. No me da un límite, pero dado que los incrementos yo los estoy eligiendo de punto 1, pues obvio que solo puedo llegar hasta punto 9, porque si se fijan en el balance de masa, que es este de acá, si yo pusiera z igual a 1, me quedaría una diferencia que se hace 0, y eso me da infinito. Entonces no puedo llegar hasta 1, sino que tengo que llegar hasta punto 9. Entonces, para cada valor de Z que yo fije, calculo la temperatura con el balance de energía, calculo alfa, ya les dije cómo se sacan los promedios. Entonces, para el primer incremento que va de 0 a punto 1, los dos valores que tengo que promediar son estos dos. Eso me da este valor. Para el siguiente incremento tengo que promediar estos dos. Eso me da este valor de aquí y así de manera sucesiva. Delta TR, pues simplemente es multiplicar alfa promedio por delta Z. Vean cómo aquí todos los valores están recorridos un punto decimal. El punto decimal se recorre un lugar y la suma de tiempos totales. ¿Alguna duda hasta ahí, compañeros?
¿Alguna duda hasta ahí? No, profesor, gracias. Si no hay dudas, entonces copien eso, por favor. Ya terminaron. Voy a recorrer un poquito más hacia abajo para la tabla completa. Creo que el otro al menos ya lo tenía. Y así ya tenemos concluido esta parte resuelta con el método de Euler. Y solo nos faltaría ver qué nos resulta con Runge-Kutta para este inciso. Ya te... Conforme vayan terminando, avísenme, por favor. Aquí algo que habría que destacar es que el tiempo se va incrementando de manera muy importante en cada incremento. Siendo endotérmica la reacción, pues observamos un descenso fuerte de temperatura. Iniciamos en 618 y acabamos en 562. Eso quiere decir que tenemos casi 40 grados o más de 40 grados de descenso en la temperatura, lo cual hace que el tiempo crezca demasiado. Además, como van viendo, hay un efecto combinado que afecta al descenso de la velocidad de reacción, que es la disminución de temperatura y la disminución de la concentración. Entonces, eso hace que el tiempo sea grande y por lo tanto la operación adiabática, en este caso, quizá no sea lo más recomendable.
¿Ya estuvo, compañeros? Bueno, vamos a ver Rongecuta. Pues aquí les tengo el resumen de ecuaciones que hay que meter en el balance, en el Polymath. Metan esto, por favor. Aquí les estoy mostrando cuál es el tiempo que da. Me espero un poquito para que lo hagan y ahorita les muestro. Me dice Itsuri que si da eso, les muestro la captura de pantalla que hice de cómo metí esto al Polymath. Entonces, como pueden ver, si hay variación en el resultado, si toman en cuenta esto con esto, pero eso es atribuible a que el método Runge-Kutta es más exacto. Y si quisiéramos que el método de Euler se aproximara más en este valor, tendríamos que reducir el tamaño del incremento. Como yo les señalé, esto del método de Euler solo es para efecto de ilustración de cómo se procede. Haciéndole una hoja de cálculo, eso es relativamente rápido, evidentemente, y reducir el tamaño del incremento, aunque amplía el número de cálculos, pues hecho en una hoja de cálculo, eso no es mayor complicación. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? Mm, ¿No hay bueno, dudas? gracias. Ok. Nos vamos al inciso, aquí está la tabla, pero pues esa la da el Polymath, así que eso de ahí la tomé. En el siguiente inciso, ya la operación es no adiabática no isotérmica, y lo que nos va a cambiar es el balance de energía. El balance de energía ahora debe contemplar el flujo de calor, debe contemplar la energía transferida entre el reactor y su entorno. Y esa expresión es la que ustedes ven aquí. Ahora, si ustedes checan, lo que estoy haciendo es que a diferencia de la vez pasada, pues una vez más estoy sustituyendo, bueno, mantengo este término, lo incorporo, y una vez más el número de moles ya iniciales lo expreso como este cociente. Ahora, si la masa total y el CP que tengo aquí lo paso dividiendo del lado contrario y todo lo divido entre la diferencial de Z, esto me queda de esta manera.
Observen que esto que está aquí es alfa. Y ya tengo alfa, alfa es esto. ¿Sí? Ya lo veo. Bueno, nada más, perdón. Tengo alfa. Esto de aquí es alfa. ¿Sí? Esto de aquí es alfa. Y alfa viene siendo esta parte de aquí. Esto de acá es este 62 y esta operación de acá me da este 7.1225. Entonces, el balance de energía me cambia y el procedimiento de cálculo va a variar con el método de Euler, pero pues en el método de Runge-Kutta, pues simplemente hay que cambiar el balance de energía, ¿no? Bueno, ¿alguna duda de esta parte, compañeros? No, profesor. Sí, profesor, el Cristian, se te escucha muy valor recortado. del calor, Se te escucha muy recortado, Cristian. No te, ¿dónde es? Cristian, te escucha muy recortado, no te alcancé a distinguir. Ah, aquí me está diciendo Adriana que tengo, sí, sí, tiene razón. Aquí sin querer, este punto no debería ir. Estrés.
el calor de Q de dónde sale, ese te lo dan en los datos. Tú te fijas, aquí dice, si en lugar de operar adiabáticamente se proporciona al reactor 5000 BTUs por minuto. Entonces, si te fijas, esos 5000 BTUs por minuto, obvio que los convertí antes para poder sustituir y tener consistencia de unidades. A ver, déjame ver. Acá ya me fui muy leve. Si te fijas aquí, lo estoy usando en calorías por minuto, pero es ese dato que da el problema. O sea, el problema te lo da en BTUs por minuto, pero convertido a calorías por minuto sería ese valor. No sé si con eso respondí tu duda, Cristian. Ok. ¿Ya acabaron? ¿Sí, compañeros? ¿O falta alguien? ¿No falta nadie? Bueno, vámonos con método de Euler. Dice que aquí en el método de Euler, tanto el balance de masa como el de energía lo tenemos que escribir en forma de incrementos. El balance de masa pues es el mismo en el caso adiabático, ahí no le tenemos que cambiar absolutamente nada. El detalle viene con el balance de energía. En forma diferencial el balance de energía es así, pero una vez que lo escribo en forma de incrementos, el balance me queda así. Chequen un detalle, esta diferencial de T a convertirse en un delta T es una diferencia de temperaturas. Es la temperatura al final del incremento menos la temperatura al inicio del incremento, que esa la paso del lado contrario positivo. Entonces, me va a permitir ir calculando una temperatura al final del incremento con esta ecuación. Entonces, escriban esto, por favor, y ahorita les explico cómo va el procedimiento. Bueno,
Fíjense, este procedimiento, se los voy a explicar nada más de que yo creo que aquí mejor les dejo que capturen pantalla. Nada más, primero pónganme atención cómo es el cálculo. Al igual que en el caso anterior, tengo que elegir un tamaño de incremento. El incremento va a ser de 0.1. Mis condiciones iniciales son, para una conversión de Z, la temperatura inicial es esta y la alfa es esta. Obviamente no hay alfa promedio cuando Z vale 0 porque no ha ocurrido reacción todavía y el tiempo vale 0. Eso es mis condiciones iniciales. Pero fíjense lo siguiente. Cuando ya doy el primer incremento y paso de 0 a 0.1, lo que hago es ahora hay un detalle. Si ven el balance de energía, poder calcular la temperatura requiere conocer el delta de tiempo. Sin embargo, este delta de tiempo yo no lo conozco. De hecho, es lo que quiero calcular. Y esto me va a meter en un método iterativo de cálculo. Aquí yo voy a suponer un primer valor. ¿Pero en qué me baso para suponer este valor? Pues me baso en el caso adiabático. Si ustedes se van a la tabla del caso adiabático, en la tabla del caso adiabático, cuando dimos el primer incremento, el delta de tiempo me dio de 12.14. Pero ese fue en el caso adiabático, cuando yo no calentaba. Aquí sí voy a calentar. Si voy a calentar, voy a tener un menor descenso de temperatura y el delta de tiempo será menor a 12. Entonces, evidentemente, debo suponer un valor comprendido entre 0 y 12. Si se fijan, el valor que estoy suponiendo aquí es, como inicial, en la mitad de 12. Pero es un valor supuesto, no quiere decir que necesariamente me va a dar ese tiempo. Entonces, este valor es el que supongo como inicio. Ahora, chequen un detalle. ¿Qué es Tn? Bueno, más bien aquí. Tn es la temperatura al final del incremento y se calcula a partir de la temperatura inicial del incremento de Tn-1. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como voy a empezar un proceso iterativo de cálculo, Tn-1, Tn-1 durante el primer incremento. Denme chance porque este ya se me está lento. Déjenme ver porque algo me pasa a Cisco WebEx que me da la herramienta para dibujar, pero no me permite dibujar. Ya no quiere. ¿Sí me siguen escuchando? ¿Sí? Sí, profesor. Es que el Cisco WebEx es el que se me está trabando. ¿Qué pasó aquí? Ah, se me activó la hoja de Excel. Cuando le di dos clics aquí se me activó la hoja de Excel. Es que esto lo agarré del Excel y... A ver, espérame también, es que no me quiere responder. Empezó con sus chistes. Bueno, lo que les quiero decir es esto. Este 618.15, esta temperatura la voy a mantener constante, no la voy a cambiar, siempre va a ser Tn-1, mientras no cambie de incremento. Esto no lo pasen por alto. Y este valor de alfa es con el que voy a estar promediando mientras no cambie de incremento. Entonces, como pueden ver, esta temperatura Tn la saco con el balance de energía. Este nuevo valor de alfa lo calculo para esta temperatura y para este valor de Z. Saco mi alfa promedio y acuérdense que alfa promedio se multiplica por delta Z para que me dé el delta de tiempo calculado. Este punto decimal se recorrió una posición a la izquierda porque la delta Z vale 0.1. En este punto yo comparo el delta R calculado con el supuesto y me doy cuenta que no valen lo mismo. Entonces, voy a hacer un nuevo cálculo. En el nuevo cálculo, la Z pues no ha cambiado de valor porque todavía no cambio de incremento. Y el delta T supuesto nuevo es el delta T calculado que acabo de obtener. Me voy al balance de energía, tomo la temperatura Tn-1 que es 618.15 y meto este nuevo valor de delta T supuesto. Esto me da una nueva temperatura
Y como alfa depende de la temperatura, recalculo alfa. Ahora, ¿con qué voy a sacar el promedio? Acuérdense que este 15 se promedia con el 90. Y al promediar 90 con 15, ahora me da 53. Y al multiplicar por delta z me da 5.31. Vuelvo a comparar supuesto con calculado. No son iguales, pero si se fijan la diferencia entre supuesto y calculado ya solamente es como de 0.3, mientras que en el otro caso la diferencia era de una unidad. Entonces, este cálculo hay que estarlo repitiendo de manera sucesiva hasta que el delta t supuesto y calculado se igualen. Si se fijan, ya en el último cálculo prácticamente se igualaron los valores. Y cuando ya logré que se igualaran los valores, entonces ya tengo el tiempo del primer valor de z. Cuando paso al siguiente incremento y z ahora vale 0.2, ahora el delta t supuesto de aquí es el delta t calculado del incremento anterior. Y ahora mi nueva tn-1 es 680.53 y el valor de alfa con el que voy a estar yo promediando es este de 2.7169. ¿Cómo sale este 2.7169? Pues con este valor de z y con este valor de temperatura. Miento, dije mal. La temperatura con la que va a valer Tn-1 es la de arriba, la de 649.34. Y los promedios los voy a sacar con el de 14.26. Entonces, con este valor delta T supuesto, este valor de Z.2, calculo la temperatura, calculo alfa. Este 2.71 lo promedio con el 14, me da el 8.49, multiplico por 0.1, me da 0.8491. En este primer caso, como se dan cuenta, sí hay una diferencia muy significativa, pero el procedimiento es el mismo. Este valor que acabo de obtener es el nuevo valor que voy a suponer. Y repito la misma secuencia de arriba hasta que supuesto y calculado me den. A ver, les voy a pedir que hagan una captura de pantalla de la tabla, la van a revisar con detenimiento usando el Excel y si logran replicar esto, quiere decir que ya le entendieron. Y si no lo logran replicar, el día de mañana resolvemos sus dudas. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí, maestro. Entonces, replíquenlo, por favor, en el Excel. Y si no les diera por alguna razón, mañana aclaramos las dudas antes de avanzar. ¿Alguna otra duda, comentario que tengan? No, profesor, gracias. No, perfecto, claro. Bueno, entonces mañana continuamos. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Les digo, esto háganlo en el Excel y yo espero que todo salga bien. Y si sale bien, pues quiere decir que ya lo entendimos. E inténtenlo en el RunGQ. También les voy a dejar una captura de pantalla de cuáles son las ecuaciones que deben meter en el RunGQ. Son estas dos. Y mañana comparamos el resultado final. En el RunGQ, pues nada más es meter las ecuaciones y ya, ¿no? Y nos olvidamos de supuesto y calculado y no sé qué tanto rollo y va a ser pues muy, muy, muy fácil. Bueno, entonces si no hubiera ninguna otra duda, hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy y continuamos el día de mañana. Gracias, profesor. Que tengan buen día, cuídense mucho. Gracias. Adiós. Gracias, maestro, que esté bien. Nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos, cuídense.